Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos de nuevo en nuestra serie de videotutoriales de IES Eduardo Valencia. Hoy vamos a aprender a trabajar con servomotores que pueden controlar tanto su posición como su velocidad dentro de su rango de operaciones. Como podéis ver, el objetivo final de la práctica sería controlar la posición de un servomotor haciendo girar la rueda de un potenciómetro. Si os parece, empezamos a ver cómo podríamos empezar a trabajar. Bueno, pues lo primero va a ser distinguir un servomotor de un motor de corriente continua de un motor DC a los que estamos acostumbrados, con los que estamos acostumbrados a trabajar en los talleres de tecnología. Un servomotor, tirando de Wikipedia, sería un dispositivo similar a un motor de corriente continua, pero que puede ubicarse en cualquier posición dentro de su rango de operación y mantenerse estable en dicha posición, o también puede controlar su velocidad en un sentido o en otro. ¿De acuerdo? Un servomotor viene a ser un motor de corriente continua, pero que tiene una serie de complementos, una tarjeta electrónica, un sistema de reducción de engranajes, un potenciómetro propio, que va a permitir controlar mediante una serie de pulsos, porque aquí es donde va a estar el quid de la cuestión. Los servomotores se controlan mediante pulsos, es decir, trabajamos por PWM. Ya hemos visto en videotutoriales anteriores que con Arduino podemos trabajar tanto haciendo lecturas analógicas como incluso podemos simular escrituras analógicas modulando por pulsos. No me voy a parar demasiado en esta explicación, simplemente que sepáis que dependiendo de la cantidad de veces que emitamos unos y ceros lógicos dentro de un ciclo determinado, pues vamos a obtener un resultado u otro en el servomotor. Resultado práctico, perdón. Resultado práctico. Bueno, pues los servomotores trabajan siempre con tienen tres terminales, tienen tres cables. Un cable tiene que ir siempre a 5 voltios y el otro cable tiene que ir siempre a tierra, mientras que el tercer cable sería el cable de datos, que es el que está recibiendo los pulsos, ¿vale? En nuestro caso voy a conectar el tercer cable, el cable de datos, el cable que recibe los pulsos, a cualquiera de las patillas que pueden trabajar con PWM, con modulación por ancho de pulsos. Y en mi caso lo voy a conectar al punto 9, como puedes ver, pues a 5 voltios ya tengo conectado, como siempre, una de las líneas exteriores de la protoboard, si disponéis de ella. Si no, pues trabajáis con la protoboard, la breadboard chiquitita que viene con la shell del Arduino Castilla. Bueno, pues a tierra tenemos otra terminal conectado y finalmente pues este cable aquí. La mayoría de los servos trabaja con un código de colores muy parecido. Lo más común es que el terminal positivo sea o rojo o naranja. El tierra, negativo si lo queréis, sería negro o marrón. Y finalmente, pues puede ser amarillo o naranja, o incluso de cualquier, perdón, naranja no, puede ser amarillo, puede ser, pues no recuerdo ahora mismo qué otros colores había, no sé si naranja, claro. Bueno, la cuestión está en que el tercer cable se va a ver que no va a ser ni rojo, ni negro, ni marrón, ni naranja. Ese tercer cable iría a la patilla de 9. Bueno, pues en nuestro caso vamos a limitarnos a conectar un servomotor de esta manera y vamos a trabajar con nuestro primer código. A ver si recuerdo bien cuál es. Este no es. Este es el que yo quiero. Bueno, pues vamos a trabajar con un primer código. Simplemente vamos a realizar escrituras analógicas en la patilla 9, ¿vale? Definimos la patilla control servo, que va a ser la 9. La definimos como salida. Y nuestro primer código va a ser simplemente realizar escrituras analógicas. Te recuerdo que podemos escribir entre 0 y 255. Yo he puesto tres valores muy separados en este rango de 0 a 255, separados por un retraso de 3 segundos. El objetivo de esto es simplemente que veas que el servo efectivamente se mueve entre 0 y 255. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para controlar la posición exacta de 0 grados a 180 grados y podernos mover de grado en grado en todo este rango de posiciones del servo? Bueno, pues para eso, en una segunda práctica, vamos a trabajar, a ver si aquí está. Vamos a trabajar ya con la librería servos. Esta librería, si ya tenéis las versiones más nuevas del Arduino, ya viene incluida dentro de los ejemplos. Dentro de ejemplos servo, este es la librería, el ejemplo denominado sweep, ¿vale? Barrer. Bueno, pues vamos a incluir una librería, aparte escrita en C++, en C++, si así lo prefieres, que nos va a exigir, siempre que trabajemos con esta librería, nos va a permitir mucho más control de la posición de los servos. Hay que declarar un objeto de tipo servo, que en mi caso se ha llamado myServo,
vamos a declarar una variable que va a ser posición. Entonces, cuando trabajamos con esta librería, lo primero que hacemos es definir nuestro objeto servo, que va a ser myServo, y vamos a, digamos, a acoplar ese objeto, lo vamos a asociar con la instrucción attach a la patilla 9, ¿vale? El código es bastante sencillito, además ya te digo, no tiene más problema que realizar el conexionado que te he dicho antes. Bueno, a lo que vamos, pues ya sabéis trabajar con bucles for, pues lo que vamos a hacer es, desde una posición 0 hasta 180, subiendo de uno en uno. Esto sería la segunda parte de la práctica, pues escribimos, vamos a trabajar en el objeto myServo, vamos a escribir esa posición, de modo que el servomotor pues, se va a ir moviendo las posiciones 0 grados, 1 grado, 2 grados, separado por 15 milisegundos, y luego repetimos lo mismo, pero desde 180 hasta 0. Y esta sería la segunda parte de la práctica. La tercera parte de la práctica, lo que vamos a hacer ya para que puedas realizar lo que me has visto hacer a mí al principio de este vídeo. Disculpad, a ver si ahora atino con esto, cómo se hacía. Ahí está. Bueno, ahora vamos a trabajar añadiendo un potenciómetro que lo vamos a asociar a la patilla A0. La idea va a ser, bueno, pues como siempre, una patilla de los extremos a 5 voltios, la otra a 0 voltios y la interior a 0 voltios. Lo que vamos a hacer es controlar, según la lectura que leamos de este potenciómetro, que va a poder enviar a Arduino valores de 0 a 1023, te recuerdo cómo funcionaba lo de las lecturas analógicas, pues vamos a asociar mediante una nueva instrucción, que es la instrucción map, vamos a asociar cada uno de esos posibles valores a cada uno de los valores que se van a poder escribir en el servo, te recuerdo, desde 0 hasta 180. El código lo tengo aquí, ¿vale? De nuevo trabajamos con la instrucción, con la librería servo, declaro el objeto, declaro una variable que va a ser la patilla del potenciómetro, declaro la misma variable que antes, la posición 0, y ahora añado una variable nueva que va a ser la lectura del potenciómetro, de modo que en el setup lo único que vamos a hacer va a ser declarar, vamos a asociar el objeto myServo a la patilla 9. Esto no es necesario, esto lo he hecho yo antes para guiarme un poquito y ver si iba haciendo las cosas como debía. Se utiliza mucho la instrucción serial para precisamente en fases de depuración, pues para que Arduino te vaya dando información sobre lo que está pasando y que sepas tú si estás codificando correctamente o no. Bueno, vuelvo. La posición, la función loop lo que va a hacer es, a la variable lectura le va a corresponder una lectura analógica de la patilla A0. Y fíjate, esta es la instrucción map, ¿vale? Map, ¿qué es lo que hace? Map va a asociar de lo que lee en un valor de un rango, en este caso de lectura de 0 a 1023, lo va a transformar a un valor de 0 a 180. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, imagínate que el valor lectura de 0 a 1023, que va a ser las posiciones que va a poder leer, pues imagínate que viene a ser un 511-512, que viene a ser la mitad. Imagínate que lectura lee 512. Bueno, pues a lectura 512 le correspondería a un rango, que es la mitad, entre 0 y 180, pues a un valor 90, que sería exactamente la mitad. Repito, map lo que hace es asociar dos rangos, un rango de entrada, un rango de salida, y según el valor que haya leído aquí, pues va a decir, bueno, pues si este era el rango de entrada, pues el valor correspondiente al rango de salida que mantuviera ese equilibrio sería ese, y ya eso se lo asocia a la variable pos, que es la que vamos a leer en el objeto myServo. Eso quiere decir que cuando yo ponga el potenciómetro, por ejemplo, a la mitad del recorrido de la ruedecita, pues el servo se quedaría en 90 grados. Cuando me quede en un extremo leerá 0 grados, cuando me quede en otro extremo leerá 90 grados. Y como siempre, un poquito de delay, un poquito de retraso para asegurar el equilibrio, para asegurar, a ver si lo digo, que difícil es hablar y pensar al mismo tiempo, sobre todo si eres hombre. Delay lo que hace es asegurar que dé tiempo suficiente a que todo el sistema se reajuste y no se produzcan falsas lecturas, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa es la idea, este es el montaje final con el que yo voy a trabajar. Repito, al principio trabajamos simplemente con este, luego ya pues asociamos el potenciómetro. En realidad el montaje es súper sencillo. Vamos a ver si funciona cada una de las tres prácticas que te he propuesto. Repito, en la primera práctica, a ver si acierto con ella. La primera práctica simplemente mediante la instrucción analog write
tres valores y ver que el motor se va moviendo cada 3 segundos entre esas tres posiciones. En una segunda práctica utilizamos el ejemplo sweep y vemos cómo trabajando con la librería servo tenemos un control mucho más grande de la posición del servomotor, y finalmente este código de cosecha mía propia que va a asociar la lectura de un potenciómetro a la posición del servo. Venga, pues como siempre, bastante me he enrollado. Vamos a ello, si os parece. Bueno, pues acabo de volcar el primer programa, el que está trabajando entre tres posiciones distintas, separadas por 3 segundos de tiempo. Posición 1, posición 2, posición 3, ¿vale? Que corresponderían a los valores entre 0 y 185, 120, que es un poquito menos de 90 grados, y 200, que vendría a ser unos 160 grados aproximadamente, de todo lo que teníamos. Ahora voy a proceder a volcar, a ver si me sale bien, el segundo ejemplo, el ejemplo sweep, que hemos dicho. Un momentito, por favor. Estamos trabajando aquí. Voy al Arduino, borro lo que había antes. El segundo ejemplo voy a intentar volcarlo, a ver si me deja. Parece que sí me va a dejar. Bueno, pues ahora vamos a trabajar. Se va moviendo grado a grado, de 0 a 180 grados, como podéis comprobar, separados por 15 milisegundos. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, separo en vez de por 15, por 30 milisegundos cada posición? Lo estoy haciendo ahora mismo. Pues creo que va a quedar bastante claro. Lo que va a hacer va a ser, está compilando, está cargando. Ahora lo que va a hacer va a ser pues moverse de 0 a 180 grados. No se nota mucho, pero un poquito más despacio, ¿vale? Bueno, pues mientras disfrutéis del movimiento de nuestro servomotor, paso a volcar el tercer y último código. Va muy bien esta grabación. Antes me había mucho problema el Arduino para cargar varios códigos seguidos en la misma tarjeta. Si sale bien, pues estupendo. Si no, pues ya he demostrado antes que funcionaba. Está cargando ahora mismo el código. Venga, pues ya tenemos asociado el código. Voy a colocar el potenciómetro. Fíjate que lo estoy moviendo. Tengo el potenciómetro a tope. 180 grados, 90 grados. Estoy moviendo el recorrido hasta 0. Y de 0 a 90, chas, chas, chas. Control bastante completo, bastante satisfactorio de la posición del servo. De aquí al brazo robótico artesanal, que os mostré, que tenéis por ahí en otro vídeo, pues ya solo va el paso de 2 servomotores más y 2 potenciómetros más para control. Bueno, pues eso es todo, estudiantes. Espero que hayáis disfrutado de este tutorial. Un saludo.